Muy buenos días, amada iglesia. Abrimos nuestro corazón y disponemos nuestra vida para ahora entrar en el tiempo de la administración de la palabra del Señor. Así que sean todos y todas bienvenidas a este lugar, bienvenidos a este lugar. Pedimos al Señor que Él nos ayude, tal como oraba nuestro hermano Álvaro, a que su palabra pueda producir en nosotros todo aquello para cual el Señor la envía. Amén. Vamos a mirar ya el final del capítulo 14 del Evangelio de Marcos. El capítulo 14 del Evangelio de Marcos es el capítulo más extenso de todo el Evangelio. Este capítulo estuvo lleno de grandes pasajes y enseñanzas de suma importancia en la vida y ministerio de Jesús. Y ya estamos ubicados en la última semana, en los últimos días y en las últimas horas del Salvador, antes de enfrentar la cruz. Y este capítulo nos ha permitido detallar, entre otras cosas, ya el complot completo para aprender, para arrestar a Jesús. Pero también hemos visto cómo una mujer lo ungió en Betania, cómo uno de sus discípulos, uno de los 12, se ofreció a entregarlo. Este capítulo también nos muestra la institución de la cena del Señor en aquel aposento alto, el anuncio que Jesús le hace a uno de sus discípulos llamado Pedro de que lo va a negar, la oración de Jesús en Getsemaní, el arresto de Jesús, y vimos el domingo pasado la primera parte del juicio de Jesús ante el sumo sacerdote y ante el Sanedrín. Y hoy vamos a finalizar el capítulo 14 con el cumplimiento de un anuncio que Jesús le había hecho a Pedro. Así que, como les había anunciado, esta es la segunda temporada o la segunda parte de la crónica de una negación anunciada. Eso de las series modernas de dejarnos en suspenso y después decir, bueno, continúa en la segunda temporada, no es nuevo. Marcos lo ha hecho muchísimas veces a lo largo de su relato. Él nos cuenta algo, lo deja suspendido, se traslada a otro lugar y luego vuelve al relato que ya hizo. Y así fue en el capítulo 14, ya nos contó que Jesús le anuncia a Pedro que lo va a negar y que va a ser de una forma durísima. Pedro dice, no recibo tus palabras, las cancelo. Y sin embargo, nosotros los lectores ya estamos preparados para lo que va a ocurrir, porque sabemos que en la boca de Jesús está toda verdad. Así que sabemos hacia dónde va esto. Así que esta es la segunda temporada de Crónica de una negación anunciada. Estamos frente a uno de los pasajes más conocidos, más predicados, más comentados, pero también yo creería que uno de los pasajes más tristes del Evangelio, porque esta es la manera en la que uno de los líderes principales, el primero en todas las listas, el primero que siempre salía, quien intentó defender a Jesús, quien dijo que iría a la cárcel, a la muerte, a donde fuera necesario, por él va a caer de forma impactante. Es un momento muy impactante. Y yo creo que este evento también debería traer a nuestra mente las veces en las que nosotros hemos estado en la misma condición del apóstol Pedro. ¿Cuál ha sido nuestra posición y cuál ha sido nuestro actuar frente a estas cosas? Yo quiero que entonces usted se ubique ya al final del capítulo 14 del Evangelio de Marcos. Y leamos ya la última sección de este capítulo desde el verso 66. Y entonces, si quiere ponerle un título a la enseñanza, le pone Crónica de una negación anunciada, segunda parte. Segunda temporada. Dice el verso 66, estando Pedro, ¿dónde? Abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús, el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices.
y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Hermano, una de las realidades más grandes que nosotros debemos entender, y entre más rápido lo hagamos, menos problemas nos causará, es que aunque como cristianos somos nuevas criaturas, nuestra nueva naturaleza se enfrenta a las consecuencias de la caída. Siempre estamos expuestos. Nuestras almas ya han experimentado la realidad de la redención, pero nuestros cuerpos están en ese proceso. El espíritu regenerado quiere ir en pos de la justicia, pero nuestra carne es débil. De ahí la razón por la cual siempre tenemos que estar en guardia, porque nuestro enemigo está siempre ahí al acecho y porque nosotros mismos nos vamos a ver expuestos en cualquier momento a fallarle al Señor en maneras que ni siquiera imaginábamos. Todo aquel que actúa con orgullo y con exceso de confianza es un blanco fácil para caer. Todo aquel que se cree autosuficiente, yo creo que Pedro es el mejor ejemplo para eso. Todo aquel que cree en su propia autosuficiencia. Cuando alguien cree que osadamente puede resistir: estas son cosas que yo manejo, estas son cosas que yo puedo controlar, tranquilo, yo me conozco, yo conozco mis límites. Todo aquel que actúa con esa osadía es propenso a caer. Pedro es presentado en los evangelios como alguien impetuoso y alguien que amaba profundamente al Señor. Alguien que había dejado absolutamente todo por seguirle. Le había seguido de una forma asombrosa, había estado en la predicación de Jesús, fue testigo de los momentos más cruciales del ministerio de Jesús. Pedro declaró cosas trascendentales acerca de Jesús, de las que Jesús dijo: mira, fue el mismo Padre quien te lo ha revelado. Cuando dijo: tú eres el Cristo, fue Pedro quien dijo: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ninguno de los discípulos expresa tanto el amor como lo hace el apóstol Pedro por Jesús. Sin embargo, en la misma noche en la que Judas le entrega, Pedro le niega de una manera estrepitosa. Repentinamente Pedro va a negar cualquier asociación con Jesús. Y quiero que usted tenga algo en cuenta. Según el relato, como Marcos lo está planteando, esta negación ocurre al mismo tiempo que Jesús está siendo interrogado. Y ocurre en 2 niveles distintos. Tal parece que a Jesús lo tienen en una sala en un segundo piso. Y Pedro está afuera en el patio. Por eso inicia el relato diciendo abajo, en el patio. Pero está ocurriendo en simultánea. Y lo que el apóstol está haciendo va a estar en contradicción a lo que Jesús está haciendo frente a los que lo están interrogando. Es decir, hay 2 interrogatorios en simultánea. Uno de Jesús frente a las autoridades religiosas, el sumo sacerdote y el Sanedrín. Y a Pedro lo está interrogando una criada y sus amigos. Es decir, el interrogatorio de Pedro va a estar en contraposición al interrogatorio de Jesús. Va a ser una parodia del interrogatorio de Jesús. El juicio a Pedro en el patio va a ser una parodia del juicio del Señor, porque mientras en 2 niveles distintos está ocurriendo, los resultados son completamente distintos. Jesús permanece en silencio y solo abre la boca para hablar la verdad. Pedro, que se está calentando, cuando abre la boca miente.
Mientras que Pedro está lleno de miedo, mentira tras mentira, Jesús se va a mantener valientemente a confesar la verdad, aunque esa verdad le va a costar la vida. Por lo que va a decir, Jesús está confesando bajo una presión terrible y sella su destino. Pedro está enfrentando la presión nada más y nada menos que una sirvienta del sumo sacerdote. Pedro se derrumba y miente mientras Jesús permanece firme en una circunstancia peor. Y esta triple negación del apóstol Pedro coincide con el triple fracaso de orar cuando Jesús le dijo que orara. 3 veces se le dice que ora y 3 veces se duerme. Y esta triple negación nos pone a nosotros a pensar aquello que Jesús decía en la parábola del sembrador, de esa semilla que cae entre rocas, que parece que sí, que ahí está, que floreció, pero apenas viene el calor y el fuego de la prueba, se marchita y se derrumba. Así está Pedro, parecía que sí. Recuerda la debilidad de nuestra carne y las consecuencias de nuestro pecado. Pero yo creo, si leemos bien y conocemos toda la historia hasta el final, que la historia de Pedro también es un estímulo para entender el verdadero perdón del Señor. Y cómo el Señor es capaz de, en medio de nuestras faltas más graves, es capaz de restaurar nuestra vida, es capaz de levantarnos, y cómo la misericordia y la gracia del Señor es más grande que nuestra infidelidad. Amén. Este pasaje tiene las 3 secciones bien marcadas porque de manera asombrosa podríamos dividirlo en primera negación, segunda negación y tercera negación. Hay 3 negaciones en el texto. Del verso 66 al 68 es la primera negación. Del verso 69 a la primera parte del 70, Marcos nos presenta la segunda negación. Y del 70, la parte B, hasta el 72, está la tercera vez que Pedro lo niega. Ahora, hay antecedentes para llegar a este punto. Pedro no llega a este punto porque sí. Hay unos antecedentes de esta cruel negación, de los cuales ya el evangelista nos los ha dado. Nos ha dicho que Pedro ha exhibido exceso de confianza, orgullo, y esto es lo que lo tiene listico para la caída. Su orgullo. Se ha jactado demasiado. Las veces que Jesús le dice, mira, se lo dice 2 veces. Uno en la intimidad de la cena le dice, Satanás ha pedido zarandearte como trigo, y se lo dice en Getsemaní. Pedro siempre responde de la misma manera. Maestro, aunque todos se escandalicen, yo no. Ellos cualquiera te puede negar, pero yo sería incapaz de hacerlo. Jamás. Espéralo del que sea, menos de este pecho que ves aquí. Contigo voy a la cárcel. Y si me toca morir por ti, ponle la firma. ¿Ok? Yo te apoyo. Estoy contigo hasta el final. Aunque todo, yo no. Pedro es autosuficiente. Pensó que era espiritualmente invencible. No sabía lo que se iba a enfrentar en realidad. Yo sería incapaz de ser desleal, ha dicho Pedro. Pedro ha escuchado muy poco. Jesús se lo está diciendo, pero parece que el orgullo de Pedro ha cerrado sus oídos y las advertencias de Jesús le han pasado por encima. Es más, ha sido tan atrevido de que Jesús le ha citado la profecía de Zacarías al decir, todos se escandalizarán porque escrito está, herirá al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y dice, espérate ahí, un momento. Creo que estás interpretando mal al profeta, porque no es todos, yo no. Así como cuando nosotros venimos con esa humildad a recibir la palabra y hay algo que no nos suena, dice, no, eso no. Eso de pronto no es tan así, porque yo no me veo ahí, ese no soy yo. Pedro oró poco. 3 veces se le dice, velad y orad, es la instrucción, y Pedro considera que la mejor alternativa para esa noche es dormir, para huir de todo. Así que cuando llegaron al huerto de Getsemaní, que Jesús le da esta instrucción, Pedro en lugar de hacerlo, al igual que los discípulos, duerme. No recurre al poder divino, sino que duerme confiado. Por eso cuando llega a la prueba está mal preparado.
Pedro, por su carácter impetuoso, actuó rápido. Por eso él saca la espada y hiere al siervo del sumo sacerdote, ¿no? Actúa en su propia fuerza, quiere demostrar que él es leal a Cristo. Pedro no quería cortar la oreja del siervo del sumo sacerdote, hermano. Eso fue lo que alcanzó a cortar. Porque él lo que intenta es volarle la cabeza. Y no sé cómo iba a hacer con los otros 600 o 700 que habían ahí, sería de a uno en uno. Él intenta defender a Jesús sin medir nada, de manera aparentemente noble, pero torpe. Porque él quiere mostrar que él es capaz. Y ya nos dieron un tráiler de esta segunda temporada en medio del juicio de Jesús, en el sumo sacerdote y en el Sanedrín. Marcos metió un paréntesis de que mientras Jesús era llevado, Pedro, ¿qué hacía? Le seguía de lejos. Y se estaba calentando con estas personas donde se da la escena. Estaba de lejitos en un lugar donde no se viera expuesto al peligro. Estaba allí para que nadie lo identificara. Y en ese anonimato que quería estar se queda a la distancia, que es el otro error. Y es allí donde se produce entonces este suceso. No fue que llegó allí porque sí. Usted ha escuchado la expresión, es que cayó en pecado. ¿Usted ha escuchado alguna vez esa expresión? Esa expresión da a entender que la persona va como por el mundo, ¿cierto? Entonces, el enemigo de nuestras almas tiene unos agujeros marca Acme así. Entonces lo pone así como los ponía el coyote, que los pintaba o los... Entonces la persona va así inocentemente y de pronto ¡guau! Se deslizó, cayó. Todo el mundo, fue repentino, no. Lo que la Biblia enseña es que es un proceso en el cual nosotros vamos cayendo y va evolucionando hasta que llegamos a ese punto. Y ya Pedro tiene absolutamente todo el terreno abonado. Ya lo que viene es la cereza, pero ya el pudín se horneó, hermano. Ya está listo. El problema estaba en su carácter. Y la primera negación que aparece en el verso 66 dice que Pedro está abajo en el patio. Vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Tal como Zacarías lo había predicho, los 11 discípulos huyen despavoridos. Jesús es llevado primero a la casa de Anás, que a pesar de que no era el sumo sacerdote, tenía el poder para seguir mandando en cuerpo ajeno y lo hacía a través de su yerno Caifás, que sí era el sumo sacerdote, y quien después de haber puesto a sus hijos a administrar todo el negocio, no encuentra nada que condenar a Jesús, lo manda ahora sí a Caifás. Después que todo eso ocurre, Marcos nos cuenta ahora lo que está ocurriendo abajo en el patio. Y estas negaciones de Pedro están registradas en todos los evangelios. Los 4 evangelistas hablan de esta negación y cada uno de ellos da detalles que nos permiten armar el cuadro completo. Solo se puede mirar el cuadro completo cuando usted lee este mismo pasaje en los 4 evangelios. Por ejemplo, ¿cómo Pedro entra a la casa del sumo sacerdote? ¿Por qué Pedro entra? Porque está allí. Juan es quien nos cuenta que 2 de los discípulos, después que corren despavoridos, regresan a ver qué pasa con Jesús. Y uno de esos discípulos es Juan y el otro discípulo es Pedro. Pero Juan, según nos cuenta él mismo en su evangelio en el capítulo 18, era conocido del sumo sacerdote. Entonces cuando Juan llega a la puerta, Juan, como es conocido, puede entrar. Y cuando Juan va entrando se da cuenta de que dejó a su amigo atrás. Y Pedro no puede entrar. Entonces Juan se devuelve y habla con la portera. Léalo en Juan 18. Le dice a la portera: hey, viene conmigo. Y entonces por esa razón Pedro tiene acceso. Pero parece que es la portera la que reconoce a Pedro y lo identifica. Y cuando Pedro pasa, dice: hey, este es uno. Parece que es la misma sierva la que lo identifica. Pero las cámaras se quedan con Pedro y no con Juan. De Juan no se dice nada. Pero el evento está sobre Pedro, que empieza a calentarse entonces apenas entra en el fuego y por eso está allí cómodo. Y esta misma criada que le abre la puerta es seguramente quien lo reconoce,
¿Por qué? Porque esa semana ellos habían estado en una actividad ministerial tremendo. Pedro había estado con Jesús en todos esos sucesos de la semana, y allí es cuando esta mujer le hace la primera observación y le dice: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Y estas acusaciones toman por sorpresa a Pedro, no se lo esperaba. Cuando se ve sorprendido, entra en pánico y se pone al descubierto su vulnerabilidad. ¿Qué responde Pedro? No le conozco, ni siquiera sé por qué tú me preguntas por él, es lo que dice el texto. Ni sé quién es, ni sé por qué me preguntas por él. Ni sé ni entiendo, le dice Pedro. Según los otros evangelios, Pedro dice: mujer, yo no le conozco. La mujer le acusa de ser un discípulo y dice: yo no lo soy. La valentía de Pedro para volarle la oreja a un hombre se desintegra ante las sospechas de una criada. Dice: yo no sé, niega toda asociación. Miren la negación, la primera negación de Pedro tiene dos partes. Él niega saber, no lo conozco, ni la parte teórica, no sé ni cómo se llama, no lo conozco, no sé quién es. Jesús, el Nazareno, no me suena. Jesús, no será Josué, no, Jesús, no me suena. Pero además de eso dice: ni sé lo que dices. No sé de qué estás hablando. Pedro quiere negar cualquier asociación, tanto teórica como práctica, de Jesús. No sé por qué me identificas con él. No lo conozco. Quiere distanciarse lo más que pueda de Jesús, tanto en la teoría como en la práctica. Y como es sorprendido, lo primero que hace es lo que hacemos todos frente a un problema: huir de él. Él estaba calientico y ahora se traslada geográficamente ¿a dónde? A la puerta. Pedro se distancia lo más que puede de Jesús, tanto espiritualmente como físicamente. Dice: me voy a alejar para que nadie me pregunte por él. Y se va a la puerta. Yo creo que esa es nuestra respuesta humana a la crisis, ¿cierto? Nosotros somos muy dados a alejarnos de los problemas sin enfrentarlos. Sí, lo dejamos allí como si usted se alejara, el problema desapareciera, pero está ahí esperándote. Y si mira, allá está, sigue ahí igualito. Porque creemos que de pronto el problema está en nuestro exterior, pero esta circunstancia lo que viene a poner en realidad es un problema mayor y es algo en nuestro interior. Y yo lo que creo es que Pedro ha ignorado su falta de carácter para enfrentar ciertas cosas. Pedro ha ignorado que le falta carácter para enfrentarse a ciertas situaciones. Y yo creo que nosotros debemos conocer nuestro carácter, nuestra fortaleza y nuestra debilidad de carácter para no confiar en él. Nosotros tenemos que conocerlo, y nosotros muchas veces nos exponemos a situaciones para las cuales nuestro carácter no está preparado. Nosotros creemos que sí, pero no. Algunos pueden resistir tentaciones que otros no resisten. Y como nosotros desconocemos eso, nos enfrentamos a cosas para las cuales nuestro carácter no está listo. Nuestro carácter no está preparado. Y la palabra nos exhorta repetidamente a eso, a evitar la tentación, a no exponernos a ella, a huir de ella, a alejarnos por completo de eso, que en algún momento nos pudiera hacer caer, actuar de forma contraria a la voluntad de Dios, a no confiar en nuestra capacidad de enfrentarnos a ciertas situaciones, sino a depender total y absolutamente de Él. Pero nosotros somos guapos y decimos: no, tranquilo, ¿tú crees que yo no sé manejar eso? O sea, mírame, yo lo manejo. Y nos juega en contra lo que a Pedro le juega en contra en la primera negación, y es el factor sorpresa. Pedro es sorprendido. El factor sorpresa, Pedro nunca contó con que iba a ser reconocido. Y cuando nosotros somos sorprendidos, no sabemos cómo responder. Cuando somos sorprendidos, entonces nosotros comenzamos a
tambalear, no sabemos cómo responder. Por esa razón nosotros debemos evitar todo lugar donde podamos ser sorprendidos, ¿no? Porque no vamos a responder adecuadamente. Hay un ejercicio que acostumbro a hacer en mi vida y en la vida de las personas con las que converso, a veces tengo la oportunidad de aconsejar. Le digo, en una situación hipotética, por ejemplo, si es un joven, le digo, si te toca enfrentar a una mujer de conducta inmoral que se te ofrece, ¿cómo respondería? Cuando ya me abre los ojos y dice, pastor, no sé, no lo sabe, te das cuenta de que está listico para caer. Porque si no eres capaz de contestar esa pregunta en una situación hipotética, ¿qué te hace pensar que vas a responder adecuadamente cuando la situación real se presente? No estás preparado para eso. Y como vas a ver qué sale en el camino, estás listo. Cuando otra persona cae, antes de ponerse a pensar qué fue lo que hizo, qué fue lo que pasó con la otra persona, imagínese por un momento usted en esa situación. ¿Cómo hubiese usted respondido? O sea, es fácil decir, mira, si supiste no sé qué, se robó 80 millones de pesos en el trabajo. Fíjate. Eso es muy fácil. El asunto es cómo hubiese usted respondido si alguien le hubiese dicho, mira, ve, 80 barras aquí. ¿Qué hubiese respondido usted? ¿Qué hubiese respondido yo? Porque en el momento de la sorpresa, entonces no sabemos cómo responder. Y es lo que le está pasando a Pedro. Él ha podido responder, así es, soy uno de ellos, tú lo has dicho, pero fue sorprendido. Y cuando uno es sorprendido, responde de la peor manera posible. Mi esposa tiene algo y es que identifica cuando yo estoy mintiendo, porque la cara me cambia. Cuando me sorprende, ¡alto ahí! ¿Qué estabas haciendo? Por eso es que a mí me cuesta mucho sorprenderla o darle fiesta sorpresa o algo, porque siempre está pendiente. Entonces cuando me pregunta, ¿qué estabas comprando? Cosas del mercado. Entonces la siguiente pregunta es, ¿y por qué haces boca de pollo? Entonces yo contesto algo así como, ¿boca de pollo qué? Porque cuando somos sorprendidos ante la presión no sabemos cómo responder. Es por eso que uno tiene que evitar esos lugares. Le decía, claro, si estás sentado con tus amigotes en un lugar que no debiste estar y se prendió la fiesta y todo el mundo, fiestas de noviembre y apareció el trago y de pronto te lo ponen así, ¡tan! No, es que yo no tomo. ¿Y por qué? Estoy tomando pastillas. Porque ya estás ahí, ya estás listo. Es decir, en ese momento se te ocurre normalmente la peor de todas las respuestas. Es que son antibióticos y el médico dijo que no. Entonces empiezas a armar toda una patraña allí. Porque no puedes decir, no, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque eso suena muy evangélico para esas fiestas, ¿no? Y no me eches maicena. ¿Por qué? Bueno, tengo asociación con esta cosa. No, es que soy alérgico. Cualquier barbaridad, ¿no? Y eso es lo que está haciendo Pedro. La sorpresa lo llena de temor y por eso respondemos de la forma en la que hacemos. Mentimos porque somos sorprendidos con una pregunta que no esperamos. Porque en ese momento la única respuesta que tenemos es la verdad. Pero esa verdad nos compromete, entonces no la digo. Entonces Pedro está negando la identidad de Jesús. Pedro, en su negación, ni siquiera se atreve a pronunciar el nombre de Jesús. No conozco a ese hombre. Ese hombre no lo conozco, no sé quién es. Mientras que Jesús en la sala de sumo sacerdote está diciendo, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre en las nubes del cielo, con poder y gloria. Yo soy. Y Pedro dice, yo no sé quién es, porque nuestro afán de quedar bien con los hombres no nos importa quedar mal con Dios. Y nos vamos tranquilos, no me descubrieron. Porque en nuestro afán de querer agradar a los hombres, terminamos fallándole y desagradando a Dios. La prueba de Pedro continúa. Porque Pedro cree que yéndose a la puerta resolvió el problema.
Dice, bueno, parece que aquí estoy en peligro, y se va a la puerta, pero el interrogatorio continúa. Verso 69, y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Marcos solo atina a decirnos, pero él negó otra vez. La escapada de Pedro solo dura muy poco. Un poco más tarde nos cuenta Lucas que fue reconocido nuevamente en el corredor. Nuevamente es reconocido y la criada vuelve a increparlo. Y ahora parece que el asunto ya no es privado entre Pedro y la criada, sino que ahora hay más gente en la acusación. Se le unen por lo menos 2 personas más. Los otros evangelistas nos dicen que se les une otro hombre y una mujer. Dice, sí, él es de ellos. Ya pasa de ser algo privado y se involucra a otro, porque hay un interés en que Pedro reconozca que sí. Y la diferencia entre esta y la primera vez es que ya esto no es sorprendido. Ya aquí sí no lo sorprendieron, ¿cierto? Ya esta negación es intencional. Ya aquí no fue producto del miedo como sucedió antes, ni de la sorpresa, sino que en lugar de reconocer la verdad, ahora la sigue desconociendo. Dice Mateo, Pedro negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. No sé quién es. Sin embargo, Pedro quiere seguir ahí para saber qué pasa con Jesús. Ahora, si la primera causa de la negación está ahí relacionada con todo lo que Pedro había hecho, de que había sido orgulloso, autosuficiente, creo que la segunda razón por la que Pedro termina negando al Señor es porque cuando debió actuar no actuó. Es decir, después de la primera negación, Pedro debió tomar correctivo. El canto del primer gallo debió ser suficiente. Digo, ¿para dónde voy? Debió ser el primer campanazo, pero la alarma te pasa cuando ya, así como cuando tú pones el celular a las 5 de la mañana, pero no le prestas atención a la alarma. Y puede el celular sonar y sonar y sonar y usted sigue durmiendo como si nada. Su sistema de alarma se dañó. ¿Cómo llegó usted a ese instante? Cuando sonaba le decía 5 minuticos más, tenga. Cuando volvió a sonar 5 minutos, hasta que llega un momento en su vida donde la alarma no hace absolutamente nada. Es inmune. Amén. Entonces, aquellas cosas que Pedro debió hacer después del primer fracaso no las hizo. Aquellas cosas que él debió reconocer, él no tomó ninguna acción. El gallo que cantó la primera vez no significó nada para él. El resultado será el mismo. ¿Por qué? Porque no está haciendo nada diferente. Está allí en el mismo sitio de la misma manera. No fortaleció aquellas cosas que sabía que debía fortalecer y que ya le mostró la primera vez. Ya tenía cosas que le había mostrado su carácter que debía fortalecer y no lo hizo. No se arrepintió. Digo, oye, ¿cómo fui a negar al Señor así, Padre? Perdóname, Dios mío, ¿qué hice? Nada, en ese momento no. No tomó las acciones. Así que Pedro falla en el fuego y Pedro falla en la puerta. ¿Por qué? Porque el problema no está afuera. El problema está en Pedro. Lo que hizo fue trasladar el problema del fuego a la puerta. ¿Me estoy haciendo entender? Yo creo con esto que nosotros debemos entender que en este relato el problema no es la criada del sumo sacerdote, por muy chismosa que sea la bendita. Y qué insistencia, y busca otro, oye ya. ¿Qué te pasa? Oye, o sea, zapa. A de uno hubiese contestado, suéltame, oye, ¿qué es las cosas? Pero a pesar de lo chismosa que es la criada, el problema no es la criada. El problema no es el patio del sumo sacerdote. El problema no es que sea de noche y de noche todos los gatos son pardos, no. Porque en esa misma propiedad, en esa misma noche y frente a personas peor, Jesús venció. Y Pedro no.
Pedro está en esa misma casa, en esa misma noche, y enfrentando a personas de más bajo rango de las que está enfrentando Jesús. Por eso Marcos ubica geográficamente a Jesús arriba y a Pedro abajo. Y en esa misma situación, y Jesús enfrentando una situación peor, Él vence y confirma su identidad diciendo yo soy, y dice la verdad. Y en una situación más baja, Pedro falla. Así que el problema no es la criada, por muy chismosa que sea. Y es que la causa de mi caída no está afuera, está al interior de mi propio corazón. Entonces cuando yo tomo reacción y digo, ¿sabes qué? Me voy de este lugar, me voy de esta iglesia, hasta aquí llegué, me harté, pan. Y se va igualito para otra. Lo único que ha hecho es trasladar el problema. Ahora tiene a dos pastores en problemado. Me hago entender, porque el problema no está en el exterior, el problema no está en mi circunstancia, el problema está en mi carácter. La causa está allí, en aquellas cosas que la circunstancia muestra que tienen que ser fortalecidas. ¿Me estoy haciendo entender? Hermano, no traslade el problema, pero lo único que hizo fue llevárselo del fuego a la puerta, pero el problema seguía allí, y por eso va a terminar fallando de la misma manera. La circunstancia solamente va a mostrar la naturaleza de mi propio corazón. Cada cosa que me sucede va a mostrar mi debilidad de carácter y aquellas áreas que tengo que entregarle al Señor, aquellas áreas que tengo que rendir al Señor. La verdadera condición y dónde tengo que tomar acciones, que es lo que Pedro no ha hecho la primera vez y tampoco hace la segunda vez. Así que nuestras circunstancias no es excusa para fallarle al Señor. Porque volvemos al ejemplo que no sé, uno no sabe cómo reacciona. Yo no podría decirte 80 son 80. Y con esta crisis, pastor, no me ponga en eso. No, ni me pregunte por eso. Vamos para adelante. El problema estaría en los 80, si son 80, son 20, son 100, son 10. El problema realmente se aloja en nuestro corazón. Y es nuestro carácter el que tiene que ser fortalecido. La circunstancia solo va a poner a flote eso, va a sacar a flote eso que está oculto en mi corazón. Y ahora viene la tercera negación. Fíjense cómo va creciendo la intensidad. Primero fue algo allí como privado. Esta criada bastante comunicativa busca más gente y apoyo para que le refuerce. Yo no estoy loca. Yo lo vi, yo sé quién es. Y ahora a la criada ya consigue un comité de veeduría. Ya todo el mundo viene a inspeccionar. Ella, en vista de que Pedro sale, vengan a ver, venga. Y parece que todos los que están allí se le unen. La segunda parte del verso 70 dice, poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, no tenemos duda. Ya antes estábamos así como que, será, se me parece, pero ya no. Verdaderamente, tú eres de ellos. Mis argumentos, ¿en qué me baso? 1, eres Galileo. 2, hablas semejante a ellos. Parece que el acento de los galileos fue la primera cosa que les descubre, pero parece que también la manera como Pedro hablaba. Entonces, al verse sorprendidos nuevamente en este tema del hablar, que dice el verso 71, comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Cuando es confrontado por tercera vez por los que estaban allí, lo reconocen y ya tienen la certeza, ya no hay duda. Es más, el asunto es tan serio que según Juan, hay un familiar presente de la persona a la que él le corta la oreja. Y le dice, yo te vi con él en el huerto cuando heriste al siervo del sumo sacerdote. Lo reconoce y el apóstol Juan nos los pone ahí en el relato, de que
hay un familiar ahí de Malco, un pariente de Malco que le dice, no te vi en el huerto junto a él, hablas como él, y empieza Pedro. Lo primero que hace, dice, es maldecir, anatemizar, es la palabra que está allí. Es lanzar maldiciones sobre sí mismo. Decir, que me parta un rayo si estoy mintiendo, que Dios me juzgue, que me maldiga Dios si estoy mintiéndole. No conozco. Y entonces, como para reafirmar, comenzó por mi madrecita, que no sé quién es. ¿Ah? Por la suegra que sanó un tipo que no conozco, esa suegra que sanó un tipo que ni sé quién es, por ella que no sé quién es, no sé de qué me habla, y comenzó a maldecir porque ya se metieron con su manera de hablar, ¿no? Entonces me voy a volver como las demás chancletas y voy a hablar como ella, pues. Si el problema es la forma en la que hablo, te voy a demostrar que mi hablar ni siquiera se parece. Fíjense, esta prueba ha llegado al límite a Pedro, ¿no? Hasta que su verdadera naturaleza salga a flote, porque no ha hecho nada al respecto. Ahora está acorralado por todas partes, y esta última negación es la más expresiva de todas, ¿no? Aquí sí la tapa se voló. Pedro ha lanzado maldiciones de juicio divino sobre su propia cabeza, ha jurado, y lo que comenzó simplemente como una reacción instintiva, porque lo sorprendieron, ya después fue premeditada, ahora es enfatizada. Y tal como Jesús lo había dicho, ¿qué pasa? El gallo canta la segunda vez. Imagínense lo que debió ser esa segunda vez. Parece que la segunda vez sí escucha. Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pensó en esto, y pensando en esto, lloraba. Para este momento, cuando uno hace la armonía con el resto de los evangelios, el juicio en la casa de Caifás ha terminado. Este es el momento donde están trasladando a Jesús. Y tal parece que cuando están trasladando a Jesús, en el momento que van trasladando a Jesús, que va cruzando el patio, el gallo canta. Y el otro evangelista nos cuenta de que Jesús alcanza a mirar a Pedro. En el momento que el gallo canta, Jesús fija su mirada sobre Pedro. Nos cuenta Lucas que, vuelto el Señor, le miró. ¿Usted se imagina esa mirada? La mirada de Jesús. Tal parece que en ese instante esa mirada debió perforar el corazón de Pedro. Todo su corazón, toda su mente se llenaron de sentimientos de vergüenza. Esta es una mirada inolvidable. Pero Marcos nos deja claro de que quien amonesta a Pedro es el gallo, ¿no? No se ría. En la Biblia hay muchísimos pasajes donde alguien inferior amonesta la burra de Balán. A Jonás lo amonesta un gusano. Y a Pedro lo amonesta un gallo. O sea, el gallito que es como Pedro. Este es un gallito. Los gallitos son como... Parece que el gallo es como Pedro. Entonces el gallo es quien está amonestando a Pedro. Y nuestro texto concluye que el arrepentimiento de Pedro es tal que comienza a llorar. Siente el peso total de su pecado. En ese momento, hermano, de nada le sirvió la buena intención, la confianza que exhibió. ¿Dónde quedaron sus palabras? Mira, hasta la muerte, si ni siquiera una criada ha sido capaz de enfrentar. Fue desleal y deshonesto. Y dice Mateo que la forma en la que lloraba era amargamente. Se pone a llorar, sus lágrimas están brotando de su condición por el fracaso que acaba de suceder. Y yo creo que el verdadero carácter de Pedro empieza a aflorar después de la negación. Su verdadera fragilidad, oculto tras esa
careta de impetuoso, de yo soy contigo para las que sea. Oculto detrás de toda esa carcasa estaba este hombre. Pero habían cosas que no había reconocido y que solo esta prueba le iba a poner de manifiesto. Este es el verdadero carácter, su tristeza sincera nos hace ver que no sirven para nada las intenciones. Lo gran y más hermoso de todo es que la historia de Pedro no va a acabar ni va a concluir aquí. Nosotros conocemos la historia. Nosotros sabemos qué va a pasar con este hombre. El asunto es que esa noche Pedro tenía que aprender acerca de su verdadera condición. Nunca en su vida Pedro había aprendido tanto de la condición humana y de lo que una persona es capaz de hacer como esas 2 horas que estuvo ahí. No importa lo que haya visto, la transfiguración, los milagros, no importa lo que haya escuchado en los sermones, no importa que lo haya dicho, levanten la mano con los que sí, cuentas conmigo, no importa nada. Eso en un segundo se puede venir abajo por nuestra condición humana. Pero más adelante, Pedro no solo aprendería de la naturaleza humana, sino también de la naturaleza divina para restaurar a aquellos en esa condición. Es decir, Pedro aprendió acerca de su carácter esa noche para aprender después cómo el carácter de Dios luce maravilloso cuando entendemos la debilidad de nuestro propio carácter. Usted quiere ser sabio en la vida, hermano. Usted tiene que aprender 2 cosas principalmente. Usted tiene que aprender acerca de su carácter y acerca del carácter de Dios. En la medida que usted se conozca a usted mismo y conozca a Dios, usted va a poder enfrentar cualquier circunstancia de la vida. La verdadera sabiduría consiste en conocer la verdadera naturaleza humana, pero también en conocer la verdadera naturaleza divina. De cómo el Señor, a pesar de nosotros, es capaz de acercarnos. Aquí la prueba de Pedro terminó, porque ya su carácter había quedado al descubierto. Pedro ahora tendrá que entender que el orgullo, la autosuficiencia, la confianza en sí mismo no son el camino. Que el camino está, como Jesús se lo había dicho, en la dependencia, en estar atentos, en velar, en depender de Él, en ser suficientes en Él. Pedro descubrió que no era tan fiel como creía o como decía. Y Pedro va a tener que ser restaurado por Jesús en una de las escenas más maravillosas de todos los evangelios. Yo cada vez que leo Juan 21, me quebranto porque yo veo una escena maravillosa. Jesús ha resucitado, los discípulos han vuelto a Galilea, Pedro invita a pescar, vamos a pescar, están pescando, nuevamente no pescan nada. Y hay un hombre en la playa que dice, tienen algo para comer a los que están en la barca. Y desde allá le hacen la seña, no hay nada. Y él dice, bueno, tiren la red a la derecha. Y tiran la red a la derecha y cuando hacen el primer jalón, dice, yo esto lo he vivido. En algún momento esto ya sucedió. Y dentro de la barca está Juan. Y Juan se acerca a Pedro y le dice, es el Señor el que está allá. Y dice el evangelista Juan que Pedro se ha quitado la ropa y con lo que puede se envuelve y se tira a nadar. Y cuando llega a la orilla hay unas brasas puestas. Juan da hasta el número de peces que sacaron. Yo estaba ahí, dice Juan. Comen. Y dice Juan 21:15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo,
pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya aquí sí hay que quebrantarse, man. Y Pedro no es la sección, dice el texto: Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Wow. Una pregunta de profundidad bíblica. ¿Por qué le preguntó 3 veces? Ah, no, gloria a Dios. Tremendo. Jesús le pregunta 3 veces si lo ama, las mismas veces que Pedro lo había negado. Por cada negación, a Pedro se le dio una oportunidad de mostrar y afirmar su devoción por Jesús. Por cada vez que hayas negado al Señor, hoy tienes una oportunidad para demostrar que le amas genuinamente. Ese es el corazón del que te haya amado. No importa lo que haya sucedido en tu vida, el Pedro que aparece en Hechos es completamente distinto. Y después ya no es frente a una criada, ahora sí sobre las autoridades le dice: el Hijo de Dios vino y ustedes lo mataron. Es alguien completamente distinto. El relato de la vergonzosa caída solo nos llega por su propio testimonio. Es él quien está contando para ayudar a otros. Nosotros como lectores de Marcos sabemos que el final de Pedro no es ese. Pedro va a ser restaurado. Todo lo que experimentó, porque el Señor lo quería llevar hasta el punto de que entendiera la naturaleza de su propio corazón. Cada una de nuestras circunstancias, cada uno de nuestros sucesos es para mostrar y manifestar la naturaleza de nuestro verdadero corazón. Cómo respondemos. Y en medio de sus fracasos, Pedro aprende que no hay peor enemigo que el orgullo. Que no hay peor enemigo que el orgullo, el exceso de confianza. Que eso vuelve espiritualmente a un creyente cuando se cree autosuficiente. Pero que cuando se vive humildemente y dependemos de Él, estamos vigilantes y dependemos de Él, el Señor nos concede la victoria. Pedro concluye su primera carta de la siguiente manera, y este es el mejor resumen para terminar en esta mañana también. La primera carta del apóstol Pedro termina de la siguiente manera. Primera de Pedro 5. Verso 5. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, sumisos unos a otros y revestidos de orgullo, porque muestra el tigre que eres, la valentía del propio corazón, saca el campeón que hay en ti. No retroceder nunca, rendirse jamás. Ya Pedro está hablando de otra manera. Está diciendo: déjenme contarles algo. ¿Sabes por qué te tienes que revestir de humildad? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Quién sino Pedro puede dar este consejo, hermano? ¿Quién más tiene la autoridad? El Señor da gracia a los humildes, resiste a los soberbios. Estemos pilas, sean sobrios, velen, estén atentos, porque siempre el enemigo de nuestras almas está allí alrededor buscando quién está con el pechito inflado. Yo lo controlo. Ay,
se saborea. Y voy solo, pero no te preocupes, tranquilo, tú tranquilo. Aquí voy yo, un tigre y un campeón. Yo lo que creo es que quizás nosotros como cristianos no tendremos que enfrentar peligro de muerte para negar al Señor. Nosotros hemos negado al Señor en circunstancias más sutiles. ¿No lo cree? Nosotros hemos negado al Señor por temor a la desaprobación de los que están a mi lado. ¿Qué pensarán si les digo que soy cristiano o que tengo alguna asociación con Cristo? Entonces lo pongo lo más lejito que pueda. Sí, mi mamá va a la iglesia. Yo tengo una abuela que era cristiana. Entre más lejitos esté, como que mejor, ¿no? Porque no quiero que me asocien con él por temor a la desaprobación y a las consecuencias. Queremos ser aprobados por otros. Y nos damos cuenta de que mentimos para que los otros nos aprueben y nos acepten. Porque ¿qué van a decir si me asocian con Jesús? No está en peligro nuestra vida. No es un asunto de vida o muerte. Nosotros mentimos para quedar bien. Y por querer aprobar de los hombres, para que los hombres nos aprueben, somos desaprobados por Dios. Por querer agradar a los hombres, desagradamos a Dios. Y esto es tan sutil que viene a nuestra mente en esa fracción de segundo. Cuando somos así, pero tú eres cristiano. Bueno, ¿qué te diré? ¿Cuál es tu definición de cristiano? Porque cristianos somos todos. ¿A qué le llamas exactamente? No sé. No, porque yo un día iba a pasar y te vi entrando. Hay una iglesia que... no, sí. Yo voy los domingos, más chévere. Pero así como para bautizarme, no. Nosotros somos más sutiles, ¿no? Y la primera respuesta que viene a nuestra mente es querer negar cualquier asociación, especialmente cuando estamos en ámbitos que no son la iglesia. Pues cuando ya nos encontramos aquí con alguien que era amigo de nosotros allá afuera, cuando está aquí ya los dos estamos. Entonces, nos pillamos mutuamente. Nos sorprendimos mutuamente. El problema es cuando es un ámbito completamente distinto. El Señor me ha dado la oportunidad de dar clases en posgrado de una universidad aquí en la ciudad. Y la pregunta, cuando es un ambiente completamente distinto, en un salón de clase, luego te pregunte, profe, ¿usted es pastor? Estamos hablando de análisis estadístico. ¿Cuál es la probabilidad de que sea yo descubierto por ti en este momento? Pues la pregunta en otro contexto es completamente distinto. Y todo el mundo, sí. Yo sí decía que usted hablaba y estaba como predicando en la clase. Un día le di a los alumnos hermanos. Nunca he dicho amén, hermano, pero sí le dije, hermanos, amigos, colegas, ingenieros, todos reunidos. Porque cuando es un ambiente completamente distinto, la cosa cambia y está en juego tu reputación y tu nombre. Y ahí, ¿qué tanto eso puede afectar? Y empieza que sí, que no, que cómo hago. Y lo que pasa por tu mente en ese momento es decisivo. Y no está en peligro tu vida, nadie te va a matar por eso. Pero nosotros somos capaces de negar al Señor en circunstancias más sutiles. Y cuando mentimos, nos identificamos con el padre de mentira. Pero cuando decimos la verdad, nos identificamos con aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Yo lo que creo es que este relato de la negación de Pedro nos muestra también nuestra propia condición. ¿En qué lugares has negado al Señor? Revísalo. Revisa en qué lugares has negado al Señor para que veas tú. Con la gente equivocada y cuando ni siquiera corrías peligro. Lo que estaba en juego era tu reputación con tus compañeros de clase. Y vas a perder like en Facebook por eso. Cuando te tocó sentar una posición y no la dijiste por timidez. Porque después, ¿qué van a decir de mí? Porque el mundo está evolucionando. Entonces, si yo digo esto, soy retrógrado, troglodita, homofóbico y mejor dicho, y jirafofóbico. Hoy en día no se puede hablar de nada, todos los temas son sensibles. Entonces cogemos la verdad del evangelio y a ocultarla. ¿Quieres conocer mi opinión? Mi opinión no es sino lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice esto. No me gusta, es tu problema, pero es lo que yo creo. Pero también la negación de Pedro nos pone en contacto y nos sirve de consuelo de cómo el discípulo más prominente en todas las listas de los apóstoles, siempre Pedro está primero, porque era el primero en importancia. Sin embargo, ese primer discípulo, primero en importancia, también era un pecador que necesitaba gracia y misericordia. ¿Cuánto más nosotros? Usted no ha visto ni yo he visto lo que Pedro vio. Usted no ha visto ni ha escuchado lo que Pedro vio y escuchó caminando con Jesús 3 años. Y sin embargo, él necesitaba de la misericordia y del favor, de la gracia de Dios. Él pensó que iba a morir por Jesús. Sin embargo, necesitaba que Jesús muriera por él. Y la conclusión de todo esto es maravillosa porque Pedro va a ser restaurado después de haber negado a su Señor, después de haber pronunciado maldiciones contra él. Así que hay esperanza para aquellos que le hemos negado vilmente. Pedro es la muestra de que el Señor es capaz de restaurar aún en la peor condición. Sus lágrimas de arrepentimiento muestran el principio de este cambio y de esta transformación. No fue la espada que cortó la oreja de Malco, fueron sus lágrimas arrepintiéndose esa noche por lo que había hecho, lo que marcaron la ruta a la restauración. Por eso cuando Jesús resucita, díganle a los discípulos y a Pedro díganle que es resucitado. A él díganle. Yo quiero invitarte en esta mañana a que puedas cerrar tus ojos por un momento. Y que pensemos en este pasaje tan real y quizás tan cotidiano. Pensemos además de la negación de Pedro en cada una de nuestras negaciones, que quizás han sido más de 3. Las veces en que hemos pretendido ocultar cualquier vínculo con Él, cualquier asociación con Él, para que nadie me identifique. Las veces en las que he preferido callar la verdad. Las veces en las que me he reservado por mi reputación, por mi buen nombre, en la que he terminado agradando a hombres y desagradando a aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pensemos en nuestra reacción en cada circunstancia de nuestra vida, en la que hemos pensado que el problema está en el exterior, está afuera, está en la otra persona, está en la persona que me inquieta, en la persona que me molesta, cuando el verdadero problema está en mi propio carácter. Cuando hemos creído que el problema es la circunstancia, cuando la verdad es que el problema no es el problema. El problema es lo que sale de mi corazón en medio de esa circunstancia, la manera en la que me quejo, la manera en que reprocho, la manera en que voy a airarme, la manera en que contesto, la manera en que decido, la manera en la que hablo. El problema yace en lo más profundo de nuestro propio corazón.
Pensemos en aquellas veces en que hemos pensado que ignorando el problema y simplemente alejándonos podemos dar solución, y lo único que hemos hecho es trasladarlo con nosotros. Pensemos en las veces que nuestro propio orgullo nos ha jugado una mala pasada y hemos dicho: yo esto lo puedo manejar, yo esto lo puedo controlar, estas son situaciones que controlo, y por esa necedad hemos estado en lugares donde no debimos estar, hemos iniciado conversaciones que no debimos iniciar, hemos hecho cosas que no debimos hacer, basados en nuestra autosuficiencia, en nuestra propia confianza, en nuestra altivez y en nuestro orgullo. Hemos terminado fallándole al Señor. Pensemos ahora en nuestras propias negaciones, en las veces que hemos querido cortar y negar todo vínculo con nuestro Salvador. Porque seguir a Cristo en un mundo y en medio de una generación caída, en medio de una generación perversa como la que vivimos, nos va a traer persecución, nos va a traer conflicto, nos va a traer señalamiento. ¿Y cuántas veces hemos querido ocultar esa realidad para evitar lo más que pueda que otros me señalen, que otros piensen que soy un religioso, que otros me estigmaticen? Y lleguemos delante de Él: Señor, yo también te he negado. No puedo hablar de Pedro, no puedo juzgarlo porque yo lo he hecho en formas peores. Ni siquiera ha corrido peligro mi vida. Yo, Señor, te he negado delante de personas peores que una criada de un sumo sacerdote. Yo te he negado en lugares peores que un simple patio de una casa. En los lugares donde tu luz debió brillar, yo la guardé y la oculté. Cuando debí ser luz en medio de las tinieblas, cuando debí decir la verdad, la callé por temor a ser desacreditado. Y en medio de mis compañeros de trabajo, en medio de mis compañeros de clase, de universidad, en medio de situaciones que pudieron ser usadas para que tu luz brillara y tu nombre fuera enaltecido y presentado, yo preferí ocultarlo debajo de un almud. En medio de mi familia, en medio de toda la gente que te necesita, Señor, que me ha llamado a pedir un consejo, que me ha llamado, Señor, a decirme cómo actuar ante cierta situación, yo he preferido callar o decir cualquier otra cosa para no ser asociado contigo, Señor. Y hoy vengo delante de ti, Padre. Y si es necesario llorar amargamente, producto de lo que se produce en lo más profundo de mi corazón, si es necesario mostrarte esta tristeza de mi corazón para decirte: Señor, yo no quiero fallarte de esa forma, yo no quiero negarte de esa forma, Señor. Porque mientras Pedro te negaba, tú le confirmabas al mundo quién eras, diciendo: yo soy. Un día vendrás como juez justo en las nubes del cielo. Te veremos con gran poder, con gran gloria, y juzgarás hasta las motivaciones y las intenciones del corazón. Y nosotros, tus hijos, te seguimos hasta ese día. Nosotros, tu pueblo, tu nación santa, te sigue hasta ese día glorioso. Ayúdanos a que en cada instante de nuestra vida
nosotros podamos mostrar aquello que nos has dado. La necesidad de apacentar a otros, de que si realmente te amamos, cuidemos aquello que es tuyo, apacentando tu grey, apacentando y cuidando lo tuyo, Señor. Aquí estoy con el firme deseo, Señor, de serte fiel. Y es más que una buena intención. Es mi reconocimiento de que solo no puedo, de que tengo que humillarme delante de ti, de que tú estás cercano al humilde, de que tú resistes al soberbio, de que tú añades gracia a aquel que es capaz de llegar delante de ti a decirte: no puedo en mis fuerzas, lo he intentado vez tras vez, te he fallado en formas peores, pero aquí estoy rendido a tus pies, porque te necesito, porque necesito depender única y exclusivamente de ti, Señor. Vengo rendido a tus pies, en completa sumisión. Añade tu gracia, Señor. Añade de tu gracia a nuestra vida, a nuestro corazón, porque no queremos fallarte, Señor. Ayúdanos. Ayúdame, Dios, en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra fragilidad. en mi debilidad, fuerte seré. Con todo mi corazón, yo quiero ser fiel. No quiero fallarte más. Ayúdame, Dios. Y en mi debilidad, fuerte seré. Puedes colocarte un momento sobre tus pies. Puedes cerrar tus ojos. Y si es posible, levantar nuestras manos al cielo en esta mañana. Vamos a tomarnos un tiempo más para hacer de esta canción nuestra oración, para decirle: Señor, no hay absolutamente nada que pueda suplir la necesidad de nuestro corazón que no seas tú. El vacío de nuestro corazón tiene tu tamaño, Señor. Solo tú lo puedes suplir. Solo hoy lo puedes llenar, Señor. Aquí está mi vida en completa devoción y dependencia de ti, Señor. No quiero salir de este lugar con el pensamiento de que puedo enfrentarme a estas circunstancias yo solo, sino que quiero depender de ti. Quiero venir a tus pies. Quiero venir a reconocer mi necesidad de ti. Vengo a decirte de lo más profundo de mi corazón: te necesito. Porque no quiero fallarte, quiero ser fiel a ti, Señor. No quiero fallarte más. Ayúdame, Dios. En medio de mi debilidad yo pueda decir: fuerte soy, porque estoy en Cristo, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi circunstancia no es una excusa. Los otros no son una excusa, Todo Señor. mi corazón. Hoy entiendo mi propio carácter. Yo quiero ser Hoy fiel. entiendo mi propia fragilidad. Hoy entiendo mi propia quiero condición. fallarte más. Ayúdame, Dios. ¿Hasta dónde puede llevarme mi propio corazón, Señor? Y en mi debilidad, Transfórmalo, cámbialo, renuévame, Señor. Cambia mi corazón de piedra por un corazón de carne. con todo mi corazón. Dame un corazón que te ame, Señor. Yo quiero ser Dame un fiel. corazón que te anhele. Dame un corazón que te busque. Quiero fallar. Dame un corazón cuya máxima devoción seas tú. Ayúdame, Dios. Un corazón donde escribes tus mandamientos y
donde es un deleite obedecerte, Señor. Con todo mi corazón, yo quiero ser fiel. No quiero fallarte más. Ayúdame, Dios. Y en mi debilidad, fuerte seré. En ti, Jesús. En este lugar hay personas que piensan que la forma en la que le han fallado al Señor es más grande que la gracia de Él. Te equivocas. Él ha salido a tu encuentro en esta mañana nuevamente. Y vas a tener que contestar una de las preguntas más importantes. Vas a tener que contestar a tu Señor si realmente le amas con devoción total y absoluta. Porque por cada vez que le has negado, hoy te pregunta si le amas. ¿Qué tiene tu corazón para decirle? ¿Le amas realmente? Más que cualquier otra cosa. Más que cualquier cosa en el mundo. Más que lo que haces o que lo que tienes. ¿Le amas más que a estos? ¿Qué tiene tu corazón para decirle? Hacemos nuestra la respuesta del apóstol Pedro. Tú lo sabes todo. Tú sabes si verdaderamente te amo o no te amo. Pero quiero que mi vida sea un reflejo de este amor. Quiero vivir como alguien que te ama. Porque tú lo dijiste. El que me ama, mi palabra guardará. Quiero vivir fiel a eso. Que cada día la dependencia de tu Espíritu Santo sea suficiente para caminar en medio de cada situación y en medio de cada circunstancia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.